Después de una turbia y sangrienta historia, volvemos con la segunda parte de Ed Kemper, parte 2. Luego, Kemper le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico e intentó estrangularla con el cinturón de una bata que llevaba preparado con tal objeto. Marianne luchó por su vida. Agujereó la bolsa con un mordisco y moviendo la cabeza logró quitarse el cinturón del cuello y llevarlo hasta la boca. Kemper, frustrado, cogió una navaja y la apuñaló un par de veces en la espalda. La víctima gimió. Kemper escuchó unas voces cercanas y le ordenó que se callara, pero ella no hizo caso. Siguió quejándose mientras la apuñalaba de nuevo. Se debatió retorciéndose en el asiento hasta sacarse la bolsa y entonces Kemper le volvió a clavar la navaja. Le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espalda. Luego ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé la navaja en el estómago. Se volvió sobre el vientre y yo seguí asestándole a navajazos. Sentí que aquello no conducía a nada, por ello la cogí de la barbilla, la empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Perdió el conocimiento inmediatamente. Finalmente, todo se quedó en silencio. El asesino se dirigió a la cajuela. Imaginaba que la otra chica habría oído la pelea y sabía que debía matarla rápidamente. Al abrir, se vio las manos cubiertas de sangre. Explicó que le había roto la nariz a Marianne porque la había insultado y necesitaba ayuda. Cuando Anita salía del maletero, Kemper le clavó la navaja más grande que llevaba, pero no consiguió atravesar las gruesas ropas de la joven. Anita chillaba y se defendía, mientras él la hería frenéticamente una y otra vez en la garganta, en los antebrazos y finalmente apuñalándole los ojos. Era tal su frenesí que llegó incluso a herirse sus propias manos. Por fin, la resistencia de la joven terminó y cayó otra vez en la cajuela. Kemper le sacó la navaja y cerró la cajuela. Se detuvo solamente para echar el cuerpo de Marianne al suelo del coche, lo cubrió con un abrigo y arrancó. Aproximadamente a las 18 horas, Kemper se cruzó con una pareja que contemplaba una casa en venta y comprendió que eran los dueños de las voces que oyó anteriormente. Estaba seguro de que tenía que haber escuchado los gritos, de manera que siguió su camino adoptando la expresión más indiferente de que fue capaz. Todavía condujo un rato antes de volver al apartamento de Alameda. Su compañero de piso había salido. Kemper envolvió los cuerpos en una manta, los metió en la casa, los desnudó y comenzó a trocearlos, después de decapitarlos. Mientras trabajaba, hacía fotografías con una máquina Polaroid. Tuvo contacto sexual con varios de los trozos de los cadáveres. Investigó los bolsos de las víctimas guardándose el escaso dinero que llevaban, $8 y 28 centavos. Además, hurgando en sus papeles personales, cogió los datos de los carnets de identidad y luego se deshizo de todo. Cuando terminó, volvió a meter los cadáveres en el coche y los enterró en un paraje agreste al otro lado de Santa Cruz. Al principio, Kemper guardó las cabezas en su cuarto, en parte por el valor simbólico de trofeos que tenían y en parte para evitar la identificación. Sin embargo, Ed Kemper cometió todos sus asesinatos en su estado natal, California. Como muchos estadounidenses, era un apasionado de los automóviles. Esto unido a su trabajo en el Departamento de Autopistas de California. Le dio un profundo conocimiento de la complicada red viaria del estado. Preparaba los crímenes con exquisito cuidado y antes de sentirse lo bastante seguro, se deshizo de parte de los restos de las víctimas en el espectacular acantilado del Diablo,
salía con su coche casi todas las noches y recorría cientos de kilómetros a través de las carreteras, aunque su ruta se centraba principalmente en la zona de Santa Cruz a Berkeley. A veces subía hasta el norte cerca de la frontera con Oregon, a unos 400 kilómetros, o hacia Santa Bárbara, en dirección sur, aproximadamente a unos 320 kilómetros. Pero fue entonces, para 1969, cuando el asesino conducía un descapotable de 2 puertas. Después de comprarlo, le instaló una enorme y aparatosa antena de radio, pero rápidamente comprendió que resultaba demasiado llamativo y la retiró de inmediato. Siempre guardaba en el coche las navajas y por lo menos un revólver, además de numerosas mantas y bolsas de basura de plástico fuerte que le servían para envolver los cuerpos de las víctimas. Las llevaba donde quería sin molestarlas o discutir con ellas. De ese modo, conocía las horas y los lugares más oportunos para recoger chicas sin llamar la atención sobre sí mismo, y aprendía a hablar sin levantar sospechas o provocar miedo. Aunque su gran tamaño resultaba en principio algo intimidatorio, Kemper intentaba mostrarse convincente. Corno, un amable gigante. Gracias a la tarjeta de aparcamiento de la Universidad de California que le proporcionó su madre, podría circular libremente por los campus de Santa Cruz y aumentaba las posibilidades de encontrar estudiantes que confiaran en él. Transcurrieron 4 meses sin que saliera en busca de nuevas víctimas. Fue entonces, para el atardecer del 14 de septiembre, Kemper circulaba por la University Avenue de Berkeley buscando estudiantes, cuando localizó a una menuda joven oriental haciendo autostop junto a la parada del autobús. La joven se llamaba Aiko Koo e iba camino de su clase de baile en San Francisco. Tenía 15 años justos, aunque parecía mayor. Kemper la confundió con una estudiante. Aiko no era una autoestopista habitual, pero había esperado en vano el autobús y temía llegar tarde a clase. No lo pensó 2 veces y se metió en el coche del gigante, empleando el mismo método que tan buen resultado le había dado con Mary Ann y Anita Luce. El conductor dio un rodeo por las autopistas para desorientar a la pasajera y luego bajó hacia el sur por una carretera de la costa. Cuando comprendió que no la llevaba a su destino, Aiko comenzó a gritar y a suplicar. Kemper sacó otro revólver prestado, una Magnum .357, y se lo colocó en las costillas con la mano derecha mientras conducía con la izquierda. Le aseguró que no quería hacerle daño, que estaba planeando suicidarse y que solamente quería hablar con alguien. Se dirigió hacia las montañas y aparcó el coche. De algún modo, la convenció de que tenía que atarla y amordazarla. Ella no se resistió hasta que Kemper se dejó caer sobre ella con todo su peso y le tapó con la mano la boca y la nariz. La joven se defendió con fuerza, pero no era rival para el hombretón y enseguida desfalleció. 2 días después, con la cabeza de Aiko Koo aún en la cajuela de su auto, viajó hacia Fresno para ver a una pareja de psiquiatras forenses, los cuales, después de la entrevista, declararon que habían hecho muchos progresos y que iban a recomendar que se eliminaran de su historia los antecedentes juveniles. En noviembre, un tribunal confirmó ese acerto y las autoridades hicieron borrón y cuenta nueva. Ahora Ed Kemper podía entrar en un comercio, rellenar un impreso, esperar 5 días y comprar un arma como cualquier otro ciudadano. El problema era el dinero. Estaba desempleado, su brazo roto tardaba en curarse y no podía pagar el alquiler del piso de Alameda. En enero de 1973 se hizo con una Rutgers automática calibre 22 con un cañón de 15 centímetros. Había esperado tanto tiempo el momento de poder comprar su propia arma que apenas podía contenerse. A la caída de la tarde, salió a la casa de chicas por el campus de la Universidad de California en Santa Cruz.
Rompía así una de sus normas más importantes, ya que estaba decidido a cometer los crímenes fuera de la zona cercana a su hogar. Era una noche lluviosa y las posibilidades de obtener una víctima femenina eran muchas. Yo iba dando vueltas, serían las 5 aproximadamente, recorrí varias veces el campus y hubiera podido recoger a 3 chicas distintas, 2 de ellas al mismo tiempo. Pero las deseché porque había bastante gente alrededor que las vería meterse en el coche. Pero las demás circunstancias eran perfectas. Llovía de tal forma que la gente se subía en lo primero que se presentaba. Dispuesto a renunciar, bajaba por la avenida de la Misión en Santa Cruz cuando divisó a una mujer baja y rubia que hacía autostop, Cynthia Shaw. Cindy, para su familia y amigos, salía de su trabajo de niñera en dirección al Cabrillo Community College de Santa Cruz, donde cursaba sus estudios. En cuanto la chica subió al coche, le mostró el arma para tranquilizarla. Se la metió debajo de la pierna y le contó el mismo cuento que Aikoku. Quería suicidarse y necesitaba hablar con alguien. Estaba haciendo una comedia, le dije, que no me gustaban las armas y todo eso. Rodaron durante 3 o 4 horas aproximadamente.